día de hoy vamos a hablar sobre la ictericia neonatal. La ictericia neonatal es el signo clínico más frecuente en la vida del hombre. Más del 60% de los recién nacidos a término presentan ictericia en los primeros días de la vida. En el recién nacido prematuro, su frecuencia aumenta a menor edad gestacional. El recién nacido tiene ictericia cuando la bilirrubina sobrepasa el valor de 5 o 7 miligramos por decilitro. La ictericia neonatal es la coloración amarillenta de piel, conjuntiva y escleras debido a la elevación de la bilirrubina sérica. Esta aparece, como les dije hace un rato, si la bilirrubina total en el neonato supera el valor de 5 miligramos por decilitro. La hiperbilirrubinemia es un término bioquímico que indica cifras de bilirrubina plasmática superior a lo normal. Entonces, ¿cuál es lo normal? Hasta 2, o sea, cuando es mayor de 2 miligramos por decilitro. Ya dijimos esto. Casi el 80% de los recién nacidos pretérminos pueden también desarrollar ictericia. 10% de los atérminos y 25% de los prematuros tardíos se tratarán con fototerapia en un esfuerzo por prevenir la encefalopatía bilirrubínica aguda y el kernicterus. Aún se reportan kernicterus tanto en Europa como en Estados Unidos, con una incidencia de 0,5 a 1 por cada 100.000 recién nacidos vivos, mayores de 35 semanas de edad gestacional. La bilirrubina proviene de la degradación de la protoporfirina M, que generalmente viene del catabolismo de los eritrocitos, aportando un 75%, que por acción de la N-oxigenasa se transforma en biliverdina, eliminando una molécula de hierro y una molécula de CO2, monóxido de carbono. Y la biliverdina, por acción de la biliverdina reductasa, se reduce a bilirrubina indirecta o no conjugada, que pasa a sangre, pero no va sola, sino formando el complejo albúmina-bilirrubina, y de esta manera viaja hacia el hígado, donde es a través de las ligandinas Y y Z que están en el polo sinusal de los hepatocitos, que es captada y es llevada hacia el retículo endoplasmático liso, donde la enzima, por acción de la enzima glucuroniltransferasa, va a formar mono y diglucurónido de bilirrubina. Esta entra a los canalículos biliares y se integra como parte de la composición de la bilis y llega al duodeno. Ahí, por acción de las bacterias, se va a transformar en urobilinógeno y estercobilinógeno. Pero también por la presencia de la beta-glucuronidasa que está en los enterocitos, se va a transformar este glucurónido de bilirrubina o la bilirrubina no, directa o conjugada, y nuevamente bilirrubina no conjugada, y pudiendo esta pasar a la circulación, volviendo nuevamente al hígado, y esto se le denomina circulación enterohepática. El metabolismo y características de los recién nacidos, es importante recordar que en la etapa de la vida fetal, quien se encargaba de detoxificar, de metabolizar, de encargarse de eliminar la bilirrubina es el hígado de la madre. En los recién nacidos, mientras se adapta fisiológicamente ese hígado, hay disminución de la captación hepática de la bilirrubina, disminución de la capacidad de conjugación. También la vida media es más corta en los hematíes, comparativamente con nosotros, en ellos es 90 días y nosotros 120 días. Mayores índices hematimétricos, o sea, vienen con hemoglobina y hematocrito elevado. Exacerbación de la circulación enterohepática. Hay factores que se asocian a hiperbilirrubinemia. Hay inferencia genética ligada al cromosoma X que van a traer una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Se nota en descendientes de orientales, indígenas norteamericanos y poblaciones del Mediterráneo como los griegos. Van a haber factores maternos como la diabetes que va a aportar a través de la presencia de policitemia, poliglobulia, más glóbulos rojos, más bilirrubina que degradar,
y que por ser un hígado inmaduro va a y va a causar hiperbilirubinemia. Factores perinatales, la hipoxia, el clampaje tardío del cordón, que aumenta el hematocrito, el ayuno, que provoca más circulación enterohepática, la deprivación calórica, la éstasis meconial, que también más circulación enterohepática. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos? Por hemólisis tenemos la más frecuente, la deshumanización ABO y la RH. También puede ser por grupos menores de factor DAFI, la M, mayúscula, minúscula. Las anemias corpusculares, como la esferocitosis familiar, las hemoglobinopatías, las enzimopatías, como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por déficit de transporte, generalmente por hipoalbuminemia, que está presente en los prematuros, por acción competitiva con la albúmina de algún antibiótico o alguna sustancia, como la sulfa, por ejemplo, perturbación de la captación, la dictericia fisiológica, que es trastornos congénitos como la enfermedad de rotor, o fármacos que alteran la captación. Alteración de la glucuronización o la conjugación, la ictericia fisiológica, el pretérmino, la hipoxia, el hipotiroidismo, defectos congénitos, como enfermedad de Klinger-Najar 1 y 2, la enfermedad de Gilbert, y también fármacos. Aumento de la resorción intestinal, en el recién nacido normal, en el ayuno, en la obstrucción intestinal, en el hilio meconiano. Déficit de transporte celular y excreción, el síndrome de Dubin-Johnson, el síndrome de rotor también acá. Estasis intrahepática por déficit de alfa-1 antitripsina, tóxicos, algunos medicamentos. La mucoviscidosis, la hepatitis neonatal, la colitasis extrahepática como la 13 vías biliares, quiste de colódico, páncreas anular y brida tumores. Estas dos últimas van a llevar a la elevación de bilirrubina directa, que se va a manifestar clínicamente con un tipo de pigmentación en la piel y coluria y acolia. ¿Cómo evaluamos a un bebé? Existe tradicionalmente las zonas de Kramer, se le llama el muñequito ictérico de Kramer. El año 1969 publicó Kramer el avance de la ictericia dérmica del neonato ictérico, donde él dividió en dos grupos a los bebés recién nacidos a términos, considerando con ellos mayores de 2 kilos 250 gramos, y recién nacido bajo peso a menores de 2 kilos 250 gramos. Hizo su propia clasificación. Y obtuvo en ellos, dicho sea de paso, fue hecho en más de 80% en niños de raza blanca y casi 20% de raza negra. Donde viendo de que cada una de los segmentos o segmentos dérmicos de ictericia que comenzó a aparecer primero en la cara, luego de tórax, luego abdomen con muslos, luego piernas y brazo, antebrazo y por último palma y planta de los pies, encontró que había un aumento gradual, un aumento gradual. La forma de poder evaluar la ictericia era apretando la piel, estirando la piel, y se nota, por ejemplo, en esta tenemos la piel ictérica. Nosotros en el hospital antes del alta y detectamos a un neonato ictérico, le hacemos un screening con el Bilichet o bilirrubinómetro transcutáneo. De esa manera tenemos un acercamiento más real a la concentración de bilirrubina en sangre. La ictericia se clasifica en dos tipos, la patológica y la ictericia fisiológica. La patológica aparece dentro de las primeras 24 horas. Son dos tipos, la conjugada y la no conjugada. Dentro de la no conjugada tenemos a la anemia hemolítica, la eritroblastosis fetal y a la sepsis. Y la conjugada, la 13 vías biliares. La fisiológica aparece después de las 24 horas y la bilirrubina sérica no incrementa la concentración de bilirrubina en el término no más de 12, en el pretérmino no más de 15
y la duración de esta en el término no dura más de 7 días y en el pretérmino no más de 14 días. Entonces podríamos agregar a esta ictericia patológica también de que es aquella que tiene concentraciones por encima de 12 en atérminos, por encima de 15 en pretérminos, y dura más de 7 días en atérminos y dura más de 14 días en pretérminos. Agregaríamos a la ictericia patológica. Según su edad de presentación, en precoz, normal, tardía, precoz ya lo hablamos, menores de 24 horas, la normal de 2 a 7 días, donde es muy frecuente la ictericia fisiológica, frecuente, enfermedad hemolítica de recién nacido, poliglobulia, ictericia por lactancia materna, esto es por deshidratación, mala técnica de la lactancia materna, la prematuridad, la sepsis, y menos frecuente obstrucción intestinal y enfermedad metabólica como Gilbert, Krieger-Naja, hipotiroidismo. La tardía, que aparece después de la primera semana, es frecuente ictericia por un componente de la leche materna, ictericia por hipoalimentación. Menos frecuente, alteraciones hepatobiliares, atresia biliares, hepatitis, ictericia por alimentación parenteral y infecciones por torcho. El cuadro clínico, la hiperbilirrubinemia indirecta, se caracteriza por una pigmentación amarillo claro de piel y mucosa, mientras que la directa es una pigmentación amarillo parduzco verdínico. ¿Qué efectos nocivos puede traer una hiperbilirrubinemia? La bilirrubina, como les dije inicialmente, viaja a través del sangre ligado a la bilirrubina indirecta con la albúmina. Si hubiera hipoalbuminemia, si hubiera acidosis, si hubiera algún factor que desdoble esta bilirrubina indirecta o que haya una hemólisis excesiva, eh, provocando que haya aparición de bilirrubina no conjugada libre, que es la tóxica, es una probabilidad de que podamos presentarnos ante una encefalopatía bilirrubínica o un Kernicterus. Niveles altos de bilirrubina total, mayor de 20 miligramos o 340 micromol litro, puede causar ictericia nuclear del Kernicterus. La encefalopatía bilirrubínica, que es un cuadro clínico neurológico relacionado a impregnación de bilirrubina en el sistema nervioso central. ¿Qué factores coadyuvantes nos llevan a que haya peligro de encefalopatía bilirrubínica? La prematuridad, la hiperhemólisis, la hipoxia neonatal, la acidosis, la hipolinemia, las infecciones graves, la presencia de drogas o sustancias en el plasma. La hipoxia provoca que sea permeable la barrera hematoencefálica. La acidosis desdobla el complejo bilirrubina-albúmina y apareciendo más bilirrubina indirecta libre. ¿Qué característica tiene la encefalopatía bilirrubínica? Está dividida en dos etapas, la etapa aguda y la etapa crónica. La etapa aguda tiene una fase 1 que se da en los primeros 2 días, donde el bebé se encuentra hipotónico, letárgico, con succión pobre, con llanto agudo. Tiene una fase 2 donde hay una ligera hipertonía con tendencia a espasticidad, pudiendo provocar opistótonos, convulsión y fiebre. La fase 3, después de la primera semana, hay una aparente mejoría de la espasticidad que ésta disminuye. En la fase 4, que aparece durante el primer año, hay retraso psicomotor, hipotonía con reflejos profundos aumentados, sordera total o parcial, signos extrapiramidales, atetosis y raramente disminución del cociente de inteligencia. ¿Cómo diagnosticamos y tratamos una ictericia o una hiperbilirubinemia indirecta? Primero, tenemos que evaluar a todo niño ictérico. No basta con la inspección, sino tenemos que valorar la bilirrubina en sangre o a través del bilirrubinómetro transcutáneo. Examinar a todo neonato dentro de las primeras 72 horas, neonato de parto vaginal, neonato por cesárea o enfermo, de que tenga ictericia, este signo pudiera ser patológico, como hemos visto. Evaluar siempre al bebé desnudo, examinando escleras y encías. Tenemos también que educar a los padres mientras dure la estancia del neonato y a los cuidadores, a los progenitores, para que sepan sobre este signo y sepan ellos detectar
Si la ictericia está en muslos, por ejemplo, ya le diremos a ellos que tienen que traerlo inmediatamente al, al hospital para ser evaluado a través de exámenes de sangre, de bilirrubina, para poder detectar y saber en qué concentración se encuentra, de acuerdo a su edad gestacional y a su tiempo de vida. Siempre buscar factores, entonces no basta con evaluar, sino también averiguar qué factores de riesgo pudiera tener. Por ejemplo, ser prematuro, al nacer asfixiado, o la presencia de sepsis que pudiera provocar acidosis, ¿no? Que son factores que coadyuvan a que la hiperbilirubinemia se convierta, ¿no?, en peligrosa, sobre todo para evitar kernicterus. Hay factores que influyen en hiperbilirubinemia del kernicterus. Por ejemplo, para hiperbilirubinemia severa tenemos edad gestacional menor de 38 semanas. Si le preguntamos a la madre que haya habido en sus anteriores partos un bebé que se haya puesto ictérico y si ha necesitado de fototerapia, es un dato muy importante que tenemos que estar viendo, evaluando al presente recién nacido. Lactancia materna exclusiva, se ha visto que con la lactancia materna exclusiva está habiendo incremento de niños con ictericia. Ictericia durante las primeras 24 horas de vida es patológico. ¿Qué factores de riesgo hay para kernicterus y sus secuelas? Que la bilirrubina esté por encima de 20 miligramos por decilitro en recién nacido mayores de 37 semanas. Que el aumento de la bilirrubina sérica mayor a 0,5 miligramos de decilitro por hora. O traducido en 24 horas que haya aumento en 5 miligramos mayor o de 5 miligramos por decilitro en 24 horas. Clínica sugerente en encefalopatía bilirrubínica. Hemos visto que la primera etapa hay hipotonía, luego una hipotonía, y luego hay una mejoría, pero puede haber hasta convulsiones y fiebre. ¿Cómo valoramos la ictericia? Si contamos con bilirrubímetro transcutáneo o con laboratorio que nos pueda hacer la bilirrubina total sérica, tenemos que controlar a todo niño que esté ictérico durante las primeras 72 horas para saber en qué valores se encuentra. Para poder usar el bilirrubímetro transcutáneo necesitamos que el neonato tenga 35 semanas o más y que tenga más de 24 horas de vida. ¿Cuándo pedimos bilirrubina total sérica? Si la bilirrubina total transcutánea, excede los 15 miligramos por decilitro. Si la ictericia aparece durante las primeras 24 horas. Si es menor de 35 semanas. Para seguimiento de bilirrubinas elevadas en rango de tratamiento, o sea, aquellos niños que ya habiendo estado en fototerapia o en una transfusión para ver si continúa o retiramos el tratamiento que está haciendo o está recibiendo. El icterómetro de Ingram y la zona de Kramer no son recomendadas por ninguna guía. Tenemos que medir la bilirrubina. ¿Qué plan de trabajo tenemos para un niño con ictericia? Primero, averiguar cómo es la historia materna, los partos anteriores, el grupo sanguíneo de la madre, cómo ha sido la historia perinatal, trabajo de parto, el parto, si ha habido o no, por ejemplo, trauma obstétrico, un cefalohematoma, asfixia, que puedan condicionar como factor coadyuvante de riesgo para hiperbilirubinemia. El examen físico desnudo es importante y valorar a través del examen de laboratorio, tipificando el grupo tanto de la madre como del bebé, medir bilirrubina total y fraccionada para clasificar entre si es una hiperbilirubinemia de tipo directa o indirecta, tomar muestras para el dosaje de hemoglobina, reticulocitos, proteína de sangre periférica, el test de Kunz directo, screening de sepsis, si hay factores de riesgo como ruptura prolongada de membrana mayor de 18 horas, ito materno en el tercer trimestre o el último trimestre, etcétera, etcétera. Prueba de perfil hepático y tiroides cuando pensemos en problemas como hipotiroidismo. Examen de TORCH cuando tengamos niños pequeños para edad gestacional. ¿Cuál es el objetivo del manejo? ¿Qué se persigue? Prevenir el incremento de la bilirrubina total sérica, reducir los niveles de bilirrubina total sérica, prevenir la neurotoxicidad.
Esos son los objetivos del manejo, tanto por fototerapia como por examinotransfusión. ¿Cómo podemos prevenir la hiperbilirubinemia para que esta no llegue a ser una hiperbilirubinemia de tipo severa? Enseñándole una buena técnica de lactancia materna y antes del alta evaluar por, por la enfermera o alguien que sepa de técnica de lactancia materna si la mamá se ha adherido, ¿no?, a la lactancia materna, porque muchas veces en las primíparas hay falla de la lactancia materna y tenemos que enseñarle la técnica de cómo coger al bebé, cómo es los problemas que pudiera presentar y cómo solucionarlo. La hidratación adecuada y la administración de inmunoglobulina anti-D a la madre RH negativa cuando el bebé es RH positivo. ¿Cómo tratamos la hiperbilirubinemia patológica? Con fototerapia, examinotransfusión y tratamiento farmacológico. La fototerapia va a producir fotoproductos que se excretan en bilis y posteriormente eliminados en heces. Utiliza la luz azul, es el rango de 450 a 460 nanómetros, con una irradiancia de 6 a 12 microwatts centímetro cuadrado nanómetro. El bebé tiene que estar desnudo, se expone a una distancia en promedio de 45 centímetros. Los ojos y los genitales, si es varón, deben cuidarse, deben cubrirse. La alimentación cada 2 horas y cambio frecuente de postura también es importante en el tratamiento de fototerapia. La bilirrubina directa va a ser convertida en 3 tipos de fotoisómeros. Fotoisomerización, isomerización estructural, que es muy importante, la lumirrubina, y la fotooxidación. El producto de la fotoisomerización se va a eliminar por la bilis, la lumirrubina, tanto por la bilis como por la orina. Como es una isomerización estructural, perdura. Así hayamos apagado la fototerapia, perdura en sangre y sigue siendo eliminada. Y la fotooxidación a través de la orina, porque son metabolitos polares. Tenemos que monitorear la hidratación y la temperatura cada 2 a 4 horas, porque podemos causar hipo o hipertermia. Tenemos que controlar el peso, porque incrementa las pérdidas insensibles. Y debemos estimular la lactancia materna, que estas sean más frecuentes, o en todo caso, 10 a 20% de aporte extra de líquidos deben ser dadas por la posibilidad de pérdidas insensibles incrementadas. La bilirrubina total sérica debe ser medida cada 12 horas. En los recién nacidos sin riesgo, se retirará de la fototerapia si el nivel de bilirrubina total sérica cae por debajo de 13 miligramos por decilitro, después del tercer día de vida. En los de riesgo, si el valor de bilirrubina transcutánea está por debajo de la curva de alto riesgo, y evaluar la posibilidad de rebote. A todos los bebés que retiramos de la fototerapia tenemos que esperar 24 horas para medir la bilirrubina en las siguientes 12, 24 horas, de que nuevamente no haya habido elevación de esta y requiera nuevamente de fototerapia. Eso se llama rebote. ¿Qué efectos adversos tiene la fototerapia? Ya dijimos, aumento de las pérdidas insensibles, hipertermia, hipotermia, aumento del tránsito intestinal, erupciones, eritemas o rash cutáneos, daño retiniano si no tenemos cuidado, conjuntivitis, esto generalmente es debido a falta de cuidado o aseo de los ojos, porque va a estar el bebé cubierto con unas lentes hechas de tela o de un material que pueda estar usándose periódicamente. Generalmente en el hospital lo cambiamos diario y limpiamos los ojitos con suero fisiológico. Y síndrome de niño bronceado, que se ve en los casos que el bebé tiene hiperbilirubinemia, pero de tipo directo, que dicho sea de paso no trae ningún problema. La examinotransfusión es un método más efectivo, confiable de reducir rápidamente la bilirrubina total sérica. La indicación precoz en casos de hemólisis es, como veremos luego, su indicación. Disminuye el riesgo de encefalopatía bilirrubínica, ya que reduce la carga total de bilirrubina, incrementa más sitios de unión de la albúmina plasmática, remoción parcial de hematíes hemolizados, anticuerpos ligados a hematíes y bilirrubina plasmática. Proporciona eritrocitos menos aptos para hemolizar. ¿Cómo es la técnica? Solicitamos primero una sangre que debe estar recolectada menor de 72 horas.
no debe ser más de 3 días. El volumen que vamos a requerir es el doble de la volemia. El volumen de sangre de un recién nacido a término es 80 mililitros por kilo. El doble de la volemia es 160. Se va a cateterizar la vena umbilical y se va a extraer y a extraer sangre y se va a reemplazar esta secuencialmente al doble volemia calculado. La elección de la sangre en incompatibilidades va a ser, en la incompatibilidad BO usamos sangre O positivo, idealmente hematíes O positivo reconstituido con plasma fresco AB irradiado. En el RH, en la emergencia, sangre o RH negativo, e idealmente hematíes o RH negativo suspendido en plasma AB. La sangre tiene que realizarse la reacción cruzada, para que tiene que ser compatible para la madre y el neonato. En la técnica, cateterizamos la vena umbilical en alícuota de peso por 5 mililitros, o sea, si este bebé pesa 3 kilos, su volumen de sangre a recambiar va a ser de 15 en 15 hasta completar el doble de volemia, que generalmente dura entre 1 y 2 horas. El monitoreo y mantenimiento de la temperatura es importante porque podemos provocar hipotermia. El control antes y después de la extraída transfusión de bilirrubina, hemoglobina, calcio, glucosa y electrolitos. Y cada 100 mililitros de recambio, porque vamos haciendo alguien nos está llevando la cuenta, y cuando dice ya llegamos a 100, llegamos a 200, llegamos a 300 o 400, entonces cada 100 se agrega 1 centímetro cúbico de gluconato de calcio para evitar hipocalcemia. ¿Cuándo se indica la exsanguíneo transfusión? Si tenemos el antecedente de una madre RH negativo sensibilizada, inmediatamente extraemos sangre de cordón del bebé y lo llevamos al laboratorio para medir bilirrubina total sérica y la hemoglobina y pedirle un test de Kunz. Y esta se encuentra la bilirrubina total en mayor de 4,5 mililitros de decilitro y una hemoglobina en menos de 11, con test de Kunz directo positivo, procedemos a la exsanguínea transfusión. Si hay una velocidad de aumento mayor de 0,5 miligramos por decilitro hora y la hemoglobina entre 11 y 13 o disminuye en más de 1 gramo de decilitro hora. Fracaso de la fototerapia. Si usted lo introdujo a la fototerapia a un bebé que estaba indicado y esta fracasa, colocándose la concentración de control de bilirrubina ya en rango de fototerapia. Signo de compromiso neurológico, inmediatamente se diseña una transfusión. Hay indicaciones relativas en reticulocitosis mayor de 10, hemoglobina con 13 y disminuyendo en las siguientes 24 horas, en prematuros con comorbilidades como asfixiado, hipotérmico, con anemia hemolítica, hipoalbuminemia, infecciones y hipoglicemia. Las complicaciones pueden ser vasculares, podemos provocar embolia, trombosis e infartos. Cardíacas, puede presentar durante el procedimiento arritmia, podemos sobrecargar de volumen si lo hacemos muy rápido, o las alícuotas son el mayor volumen que el estándar, y provocar también paro cardíaco. Electrolíticos, hipercalemia, hipoglicemia, hipernatremia, hipocalcemia y acidosis metabólica. A nivel de hemorragia puede haber trombocitopenia, deficiencia de factores de coagulación. Infecciones, podemos provocar bacteremia, hepatitis, podemos transfundir sangre con citomegalovirus y otros como el HIV. Si no se hace un buen tamizaje de descarte de esta enfermedad. Otras, por mala técnica, podemos perforar vasos, podemos provocar hipotermia, hipertermia, por alteración del flujo sanguíneo enteral, podemos provocar enterocolitis necrotizante, enfermedad de injerto versus huésped. Ahora, ¿cómo vamos a usar las gráficas de valoración del manejo de hiperbilirubinemia? Butani, en el año 1999, hizo este estudio de valoración de riesgo de hiperbilirubinemia severa en recién nacidos con mayor de 35 semanas. ¿Por qué lo hizo? Porque en las últimas 2 décadas al estudio, él encontró reporte de pacientes que habían hecho kernicterus y eran neonatos a término, sanos, sin factores de riesgo.
se esperaría encontrar en anemia hemolítica, pero no, es que comenzaron a reportar. Y esto tuvo una relación casi directa con la implantación de la lactancia materna exclusiva que se inició a finales de los 80, a principios de los 90 en todo el mundo. Él encontró tres zonas, dividido en tres zonas, encontrando la edad en horas y la concentración de bilirrubinas, zona de bajo riesgo, zona intermedia y zona de alto riesgo. Él encontró que los bebés que estaban en zona de alto riesgo tenían un 40% de posibilidad de hacer hiperbilirubinemia severa que requiera de fototerapia y exsanguinotransfusión para evitar kernícteros. Los de zona intermedia alta, lo encima de 75 percentil a 95 percentil, tenía un 12% de hacer este riesgo. Y la intermedia baja tenía un 2% de hacer este riesgo de hiperbilirubinemia severa. En cambio, la zona de bajo riesgo tenía cero posibilidad de hacer hiperbilirubinemia severa. Esto fue ayudado inmediatamente el año 2004 con ciertas recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, donde sacaron estas tablas por consenso de el manejo para determinado tipo de pacientes con riesgo y sin riesgo y de acuerdo a su edad gestacional. Esto es para neonatos de 35 semanas o más y se tiene tres líneas. La línea punteada, que es para neonatos de 38 semanas y sin factores de riesgo. La línea entrecortada, la línea media, es para neonatos de 38 semanas o más con factores de riesgo, ya sabemos, sepsis, asfixia, hipoalbuminemia, acidosis, etc. Y también para niños de 35 o 37 semanas sin factores de riesgo. Y la línea continua para 35 o 37 semanas con factores de riesgo. Igual hay una tabla para exsanguinotransfusión con lo mismo. Disculpe, ¿se está viendo las láminas? Sí se ve, pero no sé lo último. Sí, sí, porque como he tenido un bajón de internet, me ha avisado, por eso les No se aviso. ve, doctor, la lámina. ¿Sí se ve o no se ve? Sí se ve, doctor, solo, pero no se le escuchó lo último que dijo. Desde la Ya. lámina de sanguinotransfusión. Ya. La lámina de sanguinotransfusión tiene valores más altos y las líneas son las mismas. Infante de 38 semanas o más y sin factores de riesgo. La línea media o entrecortada para 38 semanas con factores de riesgo, 35 o 37 semanas sin factores de riesgo y la continua para 35 o 37 semanas con factores de riesgo. Entonces, ¿qué pasaba con los menores de 35 semanas? Ya que no evaluaba estas tablas. Entonces, el año 2012, por consenso entre los médicos que manejaban unidades de cuidados intensivos en los diferentes hospitales de Estados Unidos, se reunieron e hicieron este consenso. Bueno, en este trabajo unieron los criterios de consenso y sacaron, de acuerdo a la edad gestacional, unos valores para fototerapia y exsanguinotransfusión que por supuesto son más bajos. Estos son por consenso. Por ejemplo, para menores de 28 semanas, con valores que van entre 5 y 6 de bilirrubina, fíjense, ya requiere fototerapia y con valores de 11 ya requiere exsanguinotransfusión. El de 34 semanas con valores de 12 a 14 requiere fototerapia y con valores de exsanguinotransfusión de 17 a 19. Pero esto es consenso. La NICE el año 2010 y actualización del 2016 sacaron gráficas para fototerapia y exsanguinotransfusión desde las 23 semanas hasta las 38 semanas o más, 38 semanas o más, donde de acuerdo a la edad, el tiempo de vida en días, a la concentración en micromol litro de bilirrubina total, tenía dos líneas, la línea de fototerapia y exsanguinotransfusión. Es lo mismo, pero ya tiene cada edad gestacional, cada
neonato con su edad gestacional evaluada por Capurro, por el Ballard, ¿no? Tiene su gráfica y que ya es evaluado. Esto fue acompañado de una Billy App, que ustedes la pueden bajar ingresando al pediatrics.com.uk, United Kingdom, y pueden ustedes, colocando la edad gestacional, colocando la fecha de nacimiento, el valor encontrado con el Bilirubin o la bilirrubina total sérica, con la fecha y la hora de haber recibido el resultado, entonces sale graficado inmediatamente si es que requiere o no de fototerapia o de sanguinotransfusión. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, se tiene un bebé que se ha realizado, está en rango de sanguinotransfusión. Otras terapias son el fenobarbital, ya que estimula o aumenta la conjugación y la excreción de la bilirrubina por el hígado. Su acción tarda de iniciarse hasta 3 días, por lo que se indica en algunos recién nacidos prematuros, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob 2. El síndrome de Creutzfeldt-Jakob, como les dije al inicio, tiene dos tipos, la 1 y la 2. La 1, donde hay ausencia total de glucuronil transferasa. En la Creutzfeldt-Jakob 2, que tiene reducida, pero es estimulada por el fenobarbital a que se active su acción de transformar la bilirrubina indirecta en directa. El clorfidrato, que también estimula la glucuroniltransferasa, aumenta la conjugación al igual que el fenobarbital. Las metaloporfirinas, que inhiben la hemooxigenasa, si ustedes se acuerdan, el metabolismo de la bilirrubina, el grupo EN se transformaba a biliverdina y por acción de la hemooxigenasa, bueno, esta metaloporfirina inhibe esa producción, por lo tanto, no hay formación de bilirrubina indirecta mientras se utilice la metaloporfirina. Lo utilizan en algunos países europeos, Estados Unidos no lo ha aprobado la FDA. El agar oral, carbón activado, la colesteramina, para disminuir la circulación enterohepática, y la inmunoglobulina endovenosa, que reduce la necesidad de sanguinotransfusión recién nacido con enfermedad hemolítica isoinmune. Vamos a hacer casos. Tenemos un varón de 37 semanas que nace de parto vaginal, con líquido amniótico claro, un Adgar 7 y 9, respectivamente al minuto 5 minutos, que no requirió de reanimación, con un peso de 2.750 gramos, que el examen sale de parto presenta una bolsa cero sanguínea parietal derecha, sin malformaciones, fue amamantado en la primera hora después del parto y luego llevado a alojamiento conjunto con la mamá. La madre es una primípara con 7 controles, pero no trajo su cartilla al momento de la atención del parto. Tiene test rápido para HIV y para LUES no reagínicos, grupo O positivo. Se tomó muestra de sangre al recién nacido para tipo de sangre, hemograma, PCR a las 12 horas de vida. En alojamiento conjunto, a las 18 horas de vida, muestra buena succión de lactancia, eliminación de meconio y diuresis, pero presenta ictericia precoz. Se le indica tomar bilirrubina total sérica y fraccionada, obteniéndose de bilirrubina total sérica de 17 miligramos por decilitro, a predominio indirecto. El hemograma completo y bioquímica sérica muestra una hemoglobina en 10.5, un hematocrito en 33, unos reticulocitos en 10 y unos leucocitos en 15.000, plaquetas 250.000. Entonces, 18 horas con la tabla de Butani está en zona de alto riesgo, entonces de hacernos una hiperbilirubinemia y que necesite fototerapia o exsanguinotransfusión. Valoramos con la tabla de fototerapia 18 horas, 17 está por encima de su línea. De estas tres, sería la línea continua. ¿Por qué? Porque tiene 37 semanas, porque es de 35 a 37 semanas la línea continua, y tiene factores de riesgo. Es una incompatibilidad de grupo probablemente. En todo caso, para los tres valores, para las tres
infantes de riesgo, de bajo riesgo o medio riesgo, está en fototerapia. Requerirá de sanguíneo transfusión, como dijimos, aquí sí vamos a valorar cuál es la línea. El bebé tiene 37 semanas, esta línea continua es su línea de base para valorar si requiere de sanguíneo transfusión, porque tiene 37 semanas y tiene factores de riesgo. Tiene esa bolsa cero sanguinolenta y es una probable incompatibilidad de grupo. 17, entonces requiere de sanguíneo transfusión. Para valorar la bilirrubina total sérica por la tabla de la NICE, tenemos que multiplicar el valor de 17, que es lo que salió por 17.1, y nos sale 290. 290 también está a esta altura, y está por encima, para la tabla de 37 semanas, por encima de la línea de fototerapia y sanguíneo transfusión. Inmediatamente este niño es sometido a fototerapia mientras se solicita la sangre pertinente para realizar el procedimiento de sanguíneo transfusión. Entonces se procedió a realizar el sanguíneo transfusión, pero antes y después del sanguíneo recibió fototerapia intensiva. Luego de 12 horas de fototerapia y de la sanguíneo transfusión, la bilirrubina total sérica disminuyó a 9 miligramos por decilitro. A las 48 horas de vida, 7.5, retirándose de la fototerapia. El día de su alta, al tercer día, con 8 miligramos por decilitro. La madre era O positivo, el neonato fue A positivo, con test de Kuhn directo 3 cruces. La hemoglobina estaba en 10.5 y reticulocitos en 10. Entonces se trata de una incompatibilidad OA con insumunización o una enfermedad hemolítica recién nacido por incompatibilidad del grupo OA. La siguiente, a las 30 horas ya está justo por debajo de la línea de fototerapia, y a las 48 y 72 horas ya está totalmente libre por debajo de la línea de fototerapia. Entonces, se trata de una ictericia precoz que aparece antes de las 24 horas, siempre es patológica, no nos olvidemos. Debemos de investigar el test de Kuhn directo, que nos va a decir si es positivo de la presencia de anticuerpos circulantes de la madre que están provocando hemólisis. Hemograma con recuento de leucocitos, lámina periférica para ver la alteración de la forma de los hematíes y la bilirrubina total y fraccionada, que es importante para clasificar. Entonces, la ictericia precoz se da por hemólisis, en este caso es por una incompatibilidad OA, puede ser por RH o por grupos menores. También se da por hemoglobinopatías, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por infecciones congénitas, citomegalovirus, rubiola, toxoplasmosis, por sepsis y también por otras por colecciones de sangre como los hematomas, equimosis o el cefalohematoma, que también ayudó a que este bebé tuviera ictericia. En el segundo caso se trata de un bebé varón de 36 semanas, nace de cesárea, recibe lactancia materna exclusiva, desarrolla ictericia a las 48 horas de vida. Al tercer día, por la ictericia, se le mide una bilirrubina transcutánea de 11,2. Sus exámenes de laboratorio al tercer día muestran bilirrubina indirecta de 11,7 y la total de 12, una hemoglobina de 16, reticulocito de 3,5. La madre es A positivo y el bebé O positivo, con directo negativo. A los 5 días de vida, tiene 12.3 de bilirrubina total sérica y es dado de alta. Se trata de una ictericia fisiológica, porque apareció después de las 24 horas. Si vemos el riesgo, según Butani, está en zona intermedia de bajo riesgo. Requerirá de fototerapia, su línea es 36 semanas y no tenía factor de riesgo, por lo tanto su línea es esta. 35 a 37 semanas y sin factores de riesgo. No está para fototerapia, menos para exsanguíneo transfusión. Valorando con la tabla NICE, convirtiendo la bilirrubina de 12 y 12.3 por 17.1, 205 y 210 respectivamente, vemos que al tercer día y al quinto día está por debajo de la línea de fototerapia. La ictericia después de las 24 horas es generalmente ictericia fisiológica,
Sus niveles no pasan más de 12 en atérminos y no más de 15 en pretérminos, y dura una semana y 2 semanas en atérmino y pues, pretérmino respectivamente, y su velocidad de aumento no excede los 5 miligramos por decilitro en 24 horas. Se da la ictericia fisiológica porque hay gran volumen de glóbulos rojos, menor vida media de los glóbulos rojos, aumento de la circulación enterohepática, captación defectuosa de la bilirrubina por el hígado, conjugación defectuosa y excreción defectuosa. Hay formas más prolongadas, por ejemplo, ictericia por ayuno, por mala técnica de lactancia materna, donde la recepción intestinal de bilirrubina está aumentada. La ictericia por leche materna por presencia de inhibidores de la conjugación de la leche materna, como el prenadiol y ácido graso libre, provocan que se prolongue la ictericia por semanas, 9, 10 semanas a veces. Hipotiroidismo congénito, donde la clínica donde lo vamos a ver en neonatos que tienen una fontanela amplia, son hipotónicos, tienen hernia umbilical y su TSH está elevada. En ello es porque hay una inhibición en la maduración de las enzimas, de la gluconeotransferasa para poder pasar de bilirrubina indirecta a directa. El tercer caso se trata de un lactante de 25 días de vida. Nace de parto normal, es a término, sin intercurrencias pre o perinatales. Fue llevado a consulta de rutina y en el examen físico se le nota ictericia, con una ictericia discreta. La madre relata que el lactante presenta orina oscura, que mancha los pañales. El examen de laboratorio muestra bilirrubina total de 9 y una bilirrubina directa de 8. El plan de trabajo que se realizó fue una ecografía de hígado y vías biliares urgente para descartar a 13 vías biliares. Cuando la ictericia es tardía y de ese tipo colestática como muestra el caso, coluria y acolia, ¿sí? Podríamos pensar nosotros en una hepatitis, un síndrome de bilis espesa, una formación de tracto biliar, por ejemplo, las 13 vías biliares. Estas aparecen después de la segunda semana y tienen un inicio insidioso y, como les decía, cursan con coluria y acolia. Las 13 vías biliares es la falta congénita de conducto biliares intra y extrahepático. Provoca éstasis de bilis con colangitis y encefalopatía hepática. Debe diagnosticarse antes de las 8 semanas por ecografía de hígado y vías biliares. Se trata de una emergencia médica quirúrgica. La técnica que se utiliza es el procedimiento de Kasai y si pasadas las 8 semanas es diagnosticada, no queda otra cosa que tratamiento de trasplante de hígado porque ese hígado ya está cirrótico. El diagnóstico debe ser oportuno para prevenir la evolución irreversible de la cirrosis biliar. Debemos tener en cuenta que la inspección visual no da medida confiable del nivel de bilirrubina. Toda ictericia menor de 24 horas es una emergencia médica. Medir la bilirrubina e identificar los factores de riesgo antes del alta de un bebé ictérico predice la necesidad de fototerapia y el tiempo de seguimiento. Puede ser 24 horas, 48, no más de 72 horas del siguiente control al dar el alta de este niño ictérico. Buscar colestasis en recién nacidos con ictericia mayores de 2 semanas para asegurar un tratamiento inmediato de trastornos tratables. Esta es la bibliografía que hemos revisado. Ya, ya. Esta es la exposición del día de hoy. No sé si tuvieran alguna pregunta. María Jesús de Guadalupe Fernández Sandoval levantó la mano. Sí, doctor, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo había leído que se utilizaba inmunoglobulina como preparación para el exsanguíneo transfusión. Claro. Si usted tiene valores que están por encima de 20, donde la posibilidad de encefalopatía bilirrubínica, ¿no? Ya requiera de fototerapia más exsanguínea transfusión, usted puede disminuir la presencia de anticuerpos. Lo que en algunos hospitales hacen es colocarle al bebé previamente albúmina o plasma fresco. Plasma fresco para aumentar el contenido de albúmina y a su vez captar
más bilirrubina al momento de la transfusión. Sí, sí. Usted va a ver que en algunos casos de incompatibilidad por anemia hemolítica se coloca la inmunoglobulina endovenosa, pero no como tratamiento único, sino como coadyuvante a fototerapia y transfusión. Doctor, ¿y se puede utilizar la inmunoglobulina sin que vaya a hacer exsanguíneo transfusión? Depende de la evolución, pues. Porque si usted tiene que ingresa un bebé con 20 de bilirrubina y a las siguientes horas está en 22, 23, si usted ve que está aumentando y la... ¿Doctor? Doctor, no se le escuchó bien. Por ejemplo, en mi hospital, No se le para escuchó. disminuir la circulación enterohepática utilizamos... En mi hospital ¿Doctor? utilizamos no solamente la exsanguínea transfusión, la fototerapia y el uso de inmunoglobulina endovenosa, sino también utilizamos supositorio de glicerina para evacuar las heces y de esa manera disminuir la circulación enterohepática. Entonces actuamos a varios niveles. Le cuento que para anemia hemolítica ustedes van a tener la siguiente clase. Entonces estaría yo abordando un tema que probablemente la doctora vaya a tratar. Porque ahí es donde se ve el manejo de Rogan, Resumán y inmunoglobulina G. Sí, María José Domínguez. Doctor, disculpe, quería saber cuándo considera el fracaso de la fototerapia y pasar a exsanguíneo transfusión. Si usted ve que según la gráfica, usted empezó con fototerapia. Usted empezó con fototerapia porque según la gráfica mostraba que está en rango de fototerapia. Pero en las siguientes horas usted le vuelve a tomar la bilirrubina total sérica y esta pasa a valores de exsanguínea transfusión. O usted ve de que aumenta más de 0,5 miligramos de cilitro hora. Entonces usted dice, está hemolizando. Este niño tiene anticuerpos circulantes que está haciendo hemólisis, está anemizando al bebé también porque está bajando la hemoglobina. Entonces decido hacerle también exsanguínea transfusión, sin retirar la fototerapia, porque la fototerapia para el bebé que requiere exsanguínea transfusión, que le puse el primer caso de incompatibilidad OA, requirió de fototerapia mientras llegaba la sangre a las 2 horas de haberlo solicitado. Entonces continuaba con fototerapia intensiva. Después del procedimiento que duró 1 o 2 horas, continuó con fototerapia y después de 8 o 12 horas se lo volvió a medir la bilirrubina. Se vio que esta bajó. Entonces, si a pesar de fototerapia, yo digo que fracasa, si hay un aumento mayor de 0,5 miligramos de cilitro hora y disminuye la bilirrubina, o ya sus valores que estando en fototerapia subió por encima de la línea de exsanguínea transfusión. Ya, gracias, doctor. Bien. Doctor, disculpe. Okay. Entonces, sí. ¿Quién levantó la mano? Perdón, Fernández. ¿Quién está hablando? Disculpe. Electericia fisiológica. Ya. Dígame, María Jesús. ¿Ictericia fisiológica es necesario o se necesitaría, en caso de los niveles de bilirrubina aumenten, fototerapia? De la fisiológica no, pero una fisiológica que pueda estar al alta. Usted, supongamos, usted tiene un bebé que ha nacido de cesárea y lo tiene en 11.8 de miligramos por decilitro hora, 72 horas. Usted dice, está en rango fisiológico, pero no requiere fototerapia, no requiere exsanguínea transfusión, pero tengo que citarlo a las 72 horas para medirle la bilirrubina y de ahí ver y evaluar la técnica de lactancia materna, porque este bebé, como le vuelvo a repetir, Butani encontró en niños que eran aparentemente sanos, sin factores de riesgo, Kernicterus, ¿no? Y les sorprendió mucho a estos investigadores, ¿por qué en niños sanos? Entonces, ¿qué encontró?
que había mala técnica, habían sido niños que se deshidrataron, perdieron más de 10% de pérdida de peso en la primera semana, entonces provocó que tuvieran hiperbilirubinemia de tipo severa por incremento de la circulación enterohepática. Entonces, yo a esa paciente de ictericia fisiológica con 11.8 miligramos por decilitro a las 48, 72 horas, tengo que citarlo a las 72 horas porque hay una posibilidad de que siendo fisiológica se vuelva patológica. ¿Me entiende? O sea, mientras no tenga valores de fototerapia, exofunción, no se puede realizar estos procedimientos. Ya, doctor, muchas gracias. Bien. Ok, Belén, ya estoy por concluida la reunión.